Bienvenidos a nuestro curso de facilitación online, cómo dar cursos, talleres, conferencias en entornos virtuales. Le damos la más cordial bienvenida. Soy José Villarruel, facilitador, coach organizacional. Y hoy vamos a estar entrando al módulo 2 de este programa de entrenamiento para facilitadores, coaches, trainers, formadores. Y hoy vamos a estar viendo este módulo de facilitando la formación online. Ya vamos a entrar en este tema de cómo facilitar una clase, un encuentro online. Y el objetivo de este módulo es conocer las diversas estrategias para conducir una sesión de formación online. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que manejar cuando estamos en una sesión de aprendizaje, de enseñanza en estos entornos virtuales? Vamos a comenzar hablando un poco de la tarea y del rol del facilitador. El facilitador trabaja con las personas o grupos para hacer una diversa variedad de tareas tales como propiciar el diálogo con el grupo cuando estamos trabajando, facilitando una formación. Bueno, estamos nosotros como facilitadores ayudando a las personas que conforman ese grupo de aprendizaje para que el diálogo fluya con facilidad, las personas puedan comunicarse entre sí y es una labor importante del facilitador. También es rol del facilitador crear un ambiente para la reflexión, un entorno de clase, de formación, de aprendizaje. Tiene que ser un entorno donde las personas se sientan libres para reflexionar, sacar sus conclusiones, hacer sus análisis personales y tomar decisiones que tengan que ver con su mejoramiento personal, su crecimiento, tomar decisiones importantes en su vida. También el facilitador ayuda a las personas y motiva a las personas para que tomen acción, para que el proceso de aprendizaje no se quede solamente en una clase formal, sino que esa clase ayude a las personas a tomar acciones importantes para llevar a cabo o poner en práctica el aprendizaje que ha surgido en el proceso de facilitación. Ayuda a las personas también para que definan sus objetivos, sobre todo si estamos hablando de estas facilitaciones cuyo objetivo es el crecimiento y el desarrollo personal. Bueno, que las personas puedan definir sus objetivos de vida, puedan definir sus objetivos personales, sus proyectos y que puedan salir de estas sesiones, de estos encuentros de aprendizaje, puedan salir ya con una meta establecida para luego llevar un plan de trabajo y alcanzar ese objetivo que surgió de esa reunión de trabajo, de aprendizaje. También el facilitador de estos procesos de aprendizaje ayuda a las personas para que elaboren sus propias alternativas de solución. No solamente definir objetivos, sino también que en esas sesiones las personas puedan encontrar una forma de cómo van a alcanzar ese objetivo, cómo van a poner en práctica el aprendizaje que están tomando en la formación y de allí el facilitador conjuntamente con las personas, bueno, van a elaborar esas opciones para poner en práctica el aprendizaje. Este es uno de los puntos más importantes, pienso yo, de la formación. En la formación hay un elemento de conocimiento conceptual, pero también tiene que haber un elemento práctico, que es el más importante porque vamos a llevar a la práctica ese conocimiento a través de un plan de acción, porque si no, los objetivos se van a quedar allí meramente como buenos propósitos y si no trabajamos para poner en práctica ese objetivo o alcanzarlo, el aprendizaje solamente se va a quedar allí en la parte conceptual. Entonces es importante el plan de acción, que las personas salgan de esa sesión con una tarea, con un trabajo para poner en práctica ese conocimiento. También el facilitador ayuda a las personas, a su grupo, para que identifiquen y fortalezcan sus capacidades. Y esa es una de las herramientas fundamentales del facilitador o un objetivo fundamental del facilitador, ayudar a que las personas puedan ver cuáles son sus fortalezas, las cosas también que pueden potenciar de su vida, lo que lo hace efectivo
y bueno, las capacidades que tienen para realizar las distintas actividades de su vida, de su trabajo, de todo el conjunto de actividades a las cuales la persona se enfrenta en su día a día. También el facilitador ayuda a las personas para que descubran esas potencialidades, esas habilidades, que es importante en la vida. Hay personas que tienen habilidades, potencialidades, pero no las han descubierto. Y en un proceso de facilitación, bueno, podemos ayudar a las personas a que no solamente las identifiquen, sino que las descubran y las pongan en práctica en su vida. Cuando nosotros estamos facilitando una clase online, nosotros tenemos que considerar algunos elementos importantes. Una cosa es facilitar un proceso de aprendizaje presencial y otra cosa es facilitar un proceso de aprendizaje online. Son dos metodologías distintas, aunque estamos buscando de repente un mismo objetivo, que es ayudar a las personas. Bueno, en la facilitación online tenemos que considerar algunos elementos importantes para que ese proceso, cuando tú estés dando una clase online, lo puedas hacer de manera efectiva. ¿Y cuáles son esos elementos que tenemos que considerar al momento de nosotros dar una clase de formación online? Lo primero que tenemos que considerar es el entorno y debemos procurar que el entorno virtual sea un entorno favorable para el aprendizaje. Es decir, en la formación online, que es la que nosotros estamos dando, la plataforma ha de ser muy sencilla de navegar y que se pueda acceder a la información fácilmente. Hoy en día vamos a encontrar en el mercado una variedad de plataformas virtuales para colocar nuestros cursos, para ayudarnos a ese proceso de formación. Pero estas plataformas, algunas son muy complejas y cuando las personas entran a la plataforma se les dificulta un poco interactuar con el ambiente y el proceso de aprendizaje se hace muy difícil para la persona. Algunas de nuestros estudiantes no están acostumbrados a las plataformas virtuales. Es posible que sea la primera vez que la persona esté haciendo un curso online y debemos procurar entonces que la plataforma donde nosotros vamos a dar nuestro curso, nuestra formación, sea sencilla y que las personas puedan sentirse cómodas en esa plataforma de aprendizaje. Entonces es muy importante el sistema que tú vas a tener para dar tu curso online, los recursos virtuales que tú vas a tomar en consideración para que tus estudiantes se pongan en contacto con tu formación. Entonces este punto es muy valioso considerarlo. Hay otras plataformas que son sencillas, las personas pueden entrar allí con facilidad y pueden tener ese proceso de formación de manera amena y agradable. Otro elemento que nosotros tenemos que considerar al momento de dar una formación online es que el grupo con el cual nosotros vamos a trabajar, bueno, tiene que tener una energía para poder interactuar, integrarse y que las personas, aunque es un ambiente virtual, las personas puedan sentir que están en un grupo. Así como nosotros cuando estamos trabajando en la parte presencial, se genera una energía muy valiosa, importante, esa energía que se genera en los encuentros presenciales, la verdad que potencia al grupo, lo empodera. Asimismo, nosotros en un ambiente virtual debemos procurar que la energía que se da en el grupo, aunque están las personas dispersas o están en distintas partes del mundo, no obstante, estamos unidos a través del entorno virtual. Y tú como facilitador, entonces, tienes que procurar que, aunque sea un entorno virtual, el grupo pueda sentir la energía que se da en estos ambientes para que esa limitación que a veces nosotros tenemos en los entornos virtuales, que algunos dicen, bueno, es un entorno muy frío porque las personas están en distintas partes, no es como estar juntos en un ambiente presencial donde las personas se ven, interactúan, se ríen, hacen una cantidad de dinámicas. Bueno, en los entornos virtuales, tu rol como formador es procurar que esa limitación sea lo menos o afecte lo menos posible a tu grupo de aprendizaje. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr esa energía del grupo, mantenerla?
Este punto es importante. Eh, lo primero es que las personas del grupo han de ser homogéneas en cuanto a tener un mismo interés de aprendizaje. Y esto lo podemos controlar al momento de hacer la invitación para nuestro entrenamiento, para nuestro curso, para nuestra formación. Procurar que las personas que están asistiendo a la misma, bueno, tengan el mismo interés, tengan la misma el nivel de formación, que no haya personas que si estamos dando una formación, bueno, algunos están en el proceso de aprendizaje básico, otros están más avanzados, porque eso puede entorpecer un poco la energía del grupo. Es bueno que todos estén en el mismo nivel y sea un grupo, si es profesional, bueno, homogéneo, lo más que nosotros podamos, para que la energía del grupo pueda fluir con mayor facilidad. También el número de personas no ha de ser muy elevado para mantener la cohesión del grupo. Este punto es importantísimo. A veces y lo mismo tanto en los encuentros presenciales y en los encuentros online. A veces la cantidad de personas cuando un grupo es la cantidad de personas en un grupo es muy grande, en un curso, en un entrenamiento, el proceso de interacción se hace un poco más complejo para que el facilitador pueda interactuar con todas las personas y darles a cada miembro de ese grupo, a cada estudiante, a cada participante, el feedback necesario. Mientras más pequeño es el grupo, la atención del facilitador hacia las personas tiende a ser más personalizada y más efectiva. ¿Por qué? Porque tú te estás centrando en una persona, en sus intereses, sus necesidades y puedes ayudarle con mayor facilidad. Mientras más grande es el grupo, bueno, tienes que tener entonces interacción con 20, 30, 40 personas y eso dificulta un poco tu labor como facilitador. Tienes que generar más energía, ser ese proceso de observación, bueno, tenerlo con mayor amplitud y tratar de darle atención a todas esas personas que están pendientes de tu formación. Entonces, en los entornos virtuales, también nosotros tenemos que tomar en cuenta el número de participantes. Un grupo máximo de 12 es un buen grupo para nosotros trabajarlo. Un grupo de 20 en un entorno virtual se dificulta un poco más porque tienes que entonces interactuar con las personas. Y como estamos en línea, la persona a veces pierde un poco la paciencia porque mientras estás atendiendo o respondiendo una pregunta de otro, las otras personas pueden perder la concentración del entrenamiento. Entonces, bueno, esto. Y lo otro que cuando nosotros estamos trabajando en los entornos virtuales y tú vas a utilizar el mentoring o vas a utilizar el coaching grupal, es bueno que los grupos sean pequeños para que tu proceso de interacción entonces sea mucho mejor. Y las personas van a sentir que tú les estás atendiendo sus necesidades y estás pendientes de ellos de manera personal. También cuando estamos trabajando con los grupos, tenemos nosotros que propiciar las relaciones armoniosas en el grupo, aunque sea virtual, que las personas puedan interactuar, sentirse que son parte de un grupo. Y una de las formas como nosotros podemos propiciar las relaciones armoniosas en el grupo para que las personas no se sientan aisladas, sino que forman parte de un grupo de aprendizaje, son los grupos en Facebook. Nosotros podemos crear un grupo de nuestro encuentro, de nuestra clase, y ese grupo en Facebook va a lograr que la gente se sienta que forman parte de, y eso le da un sentido de pertenencia a las personas. Las personas en ese grupo pueden dar feedback, pueden conocer a los otros, ver lo que las otras personas están haciendo, revisar las tareas, y allí es donde nosotros verdaderamente vamos a lograr la interacción del grupo, esa interacción que se da en los ambientes presenciales. Bueno, en el grupo de Facebook nosotros podemos lograr parte de esa interacción. Entonces es bueno nosotros propiciar en ese grupo de Facebook para que las personas puedan conocerse y puedan interactuar y que se sientan que forman parte de ese grupo de aprendizaje, de tu curso, de tu taller o de tu formación. Bueno, entonces estos son los elementos importantes que nosotros como facilitadores online tenemos que considerar cuando estamos facilitando este tipo de entrenamientos, este tipo de formaciones. Otra de las cosas que tenemos que considerar al momento de dar una formación online, cuando estás dando tu clase, es que tenemos que convertirnos en buenos comunicadores. Un facilitador online tiene que ser un buen comunicador.
¿Y en qué consiste la parte de la comunicación? Bueno, hemos escuchado estos temas de la comunicación, qué es lo que tenemos que hacer, pero aquí están algunos de los elementos que tú como facilitador tienes que procurar poner en práctica. Practique la escucha activa. La escucha activa es una competencia del facilitador. Hay tres competencias importantes. Una es la de escuchar, otra es la de observar y otra es la de hacer preguntas. Son tres competencias que un facilitador tiene que ir desarrollando en su carrera profesional. Y esta escucha activa nos va a permitir a nosotros ir un poco más de las palabras, de lo que están diciendo los participantes, escuchar su tono de voz, lo que están diciendo, a veces las expresiones no quedan completas y esto nos va a permitir tener un control de por dónde va el grupo, dónde está la persona y nos va a permitir a nosotros también dar el feedback o los correctivos necesarios. Entonces es importante esto, escuchar activamente a las personas y sobre todo porque estamos trabajando en un ambiente virtual y no estamos viendo de repente a las personas allí de manera presencial, ¿no? A menos que estemos utilizando las videocámaras y podemos entonces tener el control de las personas. Sea claro en su mensaje. Usted es el facilitador, tiene que ser lo más claro posible en su mensaje, en la transmisión de su idea, de su clase. Practique para que ese mensaje pueda llegar con claridad a las personas y no genere confusión, no genere esas interpretaciones erróneas que a veces se dan cuando estamos transmitiendo un mensaje. Logre empatía con su público. Este punto es importante. Lograr empatía con el grupo, aunque sea virtual. La parte de la comunicación con el grupo, las preguntas, involucrar a las personas dentro del proceso de aprendizaje es importante y es una labor del facilitador. El hecho de que estemos en una clase virtual no implica en que usted también logre empatía con las personas. Y esa empatía se va logrando en la medida que usted se va comunicando de manera personal allí con cada uno de sus estudiantes e integrando a esos estudiantes también al grupo de discusión. Utilice el parafraseo. Cuando un participante da una idea, repita lo que el participante dice, las palabras que usted escuchó para que el participante sienta que usted lo está escuchando y que lo comprende. Y también para precisar la información que se está manejando en el grupo de discusión. Haga uso apropiado de la voz, de su voz. La voz del facilitador online es su herramienta de comunicación más importante. Con la voz es que nosotros entonces nos vamos a comunicar con nuestro grupo de formación, de aprendizaje. Por eso es importante hacer un uso apropiado del tono, del ritmo de la voz. Si hablamos muy bajo, muy alto, nosotros tenemos que variar todos estos elementos y conocerlo a perfección. ¿Para qué? Para que con nuestra voz, como es nuestro instrumento de trabajo, podamos mantener al grupo interesado, podamos también mantener nuestra clase en el objetivo que nosotros estamos buscando. Establezca pausas en el aprendizaje, en la sesión online. ¿Por qué? Bueno, las pausas permiten que las personas puedan interactuar, puedan reflexionar, puedan también sacar sus conclusiones de lo que están aprendiendo. A veces el facilitador habla y habla por horas y no da una pausa para que las personas hagan sus preguntas o para que las personas internalicen un poco o reflexionen sobre el proceso de aprendizaje. Acuérdense que la formación online, bueno, nos va a permitir a nosotros un proceso de aprendizaje formal en ese sentido y las personas tienen que sacar sus reflexiones, sus conclusiones y a veces el facilitador tiene que hacer esas pausas para que tu grupo o el grupo saque sus conclusiones, las personas puedan también reflexionar. Maneje los silencios que se dan en el grupo. A veces el facilitador hace una pregunta y el grupo queda en silencio. Bueno, hay que saber manejar ese silencio que se da en el grupo. Muchas veces el silencio se da por el retorno de la información. Como estamos en una conexión de internet, a veces, dependiendo de la velocidad de la conexión que tiene la persona,
y la respuesta puede demorar unos segundos, unos minutos, y ese tiempo a veces se hace muy largo. O a veces usted hace una pregunta y el grupo se quedó en silencio. Bueno, usted como un facilitador tiene que manejar esos silencios de manera prudencial. Si usted hace una pregunta, de tiempo para que las personas puedan responderla, sacar sus conclusiones y después del tiempo prudencial, bueno, retome la discusión, vuelva a hacer la pregunta. Si usted ve que el grupo no la ha respondido, vuélvala a formular. Es posible que el grupo no comprendió con exactitud la pregunta o no tengan la respuesta. También a veces se da el caso de que usted está dando una formación y los participantes son tímidos para hablar por su micrófono, no quieren hacerlo y usted tiene que manejar todos esos elementos que se le pueden presentar en su sesión online. También cuide la pronunciación, así como el lenguaje verbal es una de sus herramientas importantes. Bueno, la pronunciación de las palabras, de las frases, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar en nuestro proceso de formación online. Y tenemos que practicarlo y eso se va a ir perfeccionando en la medida en que nosotros vamos dando nuestras clases, vamos a escuchar nuestras grabaciones, vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias. Otra de las consideraciones que tenemos nosotros que tomar en cuenta cuando estamos dando nuestras formaciones online es el momento cuando estamos utilizando una cámara web o estamos grabando una videoclase. Por lo general, cuando estamos dando formaciones online, lo hacemos a través, podemos utilizar nuestra cámara web para que las personas nos vean en la formación, poder interactuar también con nuestro grupo de aprendizaje, o a veces, como este caso, estamos nosotros utilizando una grabación, una videoclase. En este caso no estoy usando la video, sino estoy grabando la presentación como tal, pero puedo dar una clase donde aparezca yo en la grabación explicando las actividades. Y eso también es una buena estrategia de formación. Ahora, cuando nosotros estamos utilizando la cámara web o estamos grabando una videoclase, tenemos que tomar en consideración algunos elementos importantes. Cuide su postura. Usted está grabando un video o está haciendo la clase online con su cámara web encendida, bueno, tiene que cuidar su postura porque su grupo lo está observando, así como en la formación presencial nosotros cuidamos nuestra postura, como estamos parados o como estamos sentados. Asimismo también el hecho que estemos en una formación virtual online no quiere decir que la postura que nosotros asumimos, la forma como nos sentamos, sea una postura inadecuada. Entonces hay que tener control de nuestra postura al momento de grabar una clase o al estar nosotros en cámara, porque las personas nos están observando y cualquier detalle se ve en una grabación. Realice ademanes en concordancia con la idea que usted está expresando. Tiene que cuidar mucho ese lenguaje corporal. La forma como usted mueve sus manos, cómo mueve su cuerpo, todo eso es importante y tiene que ir en concordancia con lo que usted está hablando, con lo que usted está expresando. Utilice sus manos para complementar el mensaje oral. Es muy importante los gestos que nosotros hacemos con nuestras manos, los ademanes, los movimientos, para hacer énfasis en nuestro mensaje. A veces un facilitador se queda muy estático, no mueve su cuerpo y parece que está hablando en automático. No, bueno, nosotros tenemos que tener una relación en lo que estamos diciendo y en el lenguaje corporal que estamos expresando. Realice desplazamientos que eviten la monotonía. Si lo estamos haciendo, grabando nuestra videoclase, bueno, a veces tenemos que movernos con cuidado para evitar también que las personas se distraigan. Si estamos grabando nuestra clase, lo mejor es en nuestro estudio, que se evitan los ruidos o las dispersiones de otros elementos o que pasen personas, carros, etcétera, etcétera, que puedan distraer a la persona. No obstante, también debemos nosotros mantener nuestros movimientos para evitar
que las personas se aburran de nuestra clase, de nuestro video. Muestre un rostro amigable. Usted está en cámara, bueno, tiene que mostrarse de manera amigable para que las personas sientan empatía, logre la empatía con su grupo. Esto es importante también. Por supuesto, tiene que controlar sus expresiones faciales, las sonrisas, los gestos, la mirada, porque usted está en cámara y las personas están observando sus movimientos. Entonces, todos esos movimientos faciales, la sonrisa, los gestos, la mirada, nosotros tenemos que estar controlando o pendiente de eso para dar una impresión profesional en nuestra clase a nuestros estudiantes. Por eso es entonces importante tomar en consideración estos elementos al momento de estar nosotros utilizando nuestra cámara web en la formación online, si es en vivo, o cuando nosotros grabamos una clase, una videoclase que vamos a compartir con nuestro grupo ya en diferido. Entonces tenemos que considerar todos estos elementos de la grabación, de dar la clase ya de manera grabada. Otro de los elementos que tienes que considerar al momento de tu formación online es la planificación de la sesión, de tu sesión de trabajo. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta con mucho cuidado. Una sesión de clase tiene que ser bien planificada. ¿Y qué elementos vamos nosotros a considerar? Bueno, tienes que estructurar cada sesión. Si el programa está dividido en módulos, bueno, cada módulo tiene una sesión de clase, una unidad. Tú tienes que estructurar tu sesión, si esa sesión va a durar 40 minutos o una hora, qué vas a hablar en cada una de esas sesiones, tus láminas, tu presentación, las dinámicas que vas a llevar para tu sesión, aunque sea online. Todo eso tiene que estar bien estructurado. Y si tú vas a grabar tu video clase, bueno, más aún, eso tiene que estar bien perfeccionado para que el tiempo que tú vas a dedicar en la grabación sea un tiempo perfecto para que tu clase salga lo mejor posible o salga con una clase bien elaborada, bien hecha. También tienes que considerar la duración de la misma. Aunque estamos en entornos virtuales, tenemos que considerar el tiempo de la clase. Lo más conveniente de una clase puede durar 40, 45 minutos, máximo una hora. Es el tiempo prudencial para nosotros dar una clase de formación online. Si nuestra clase tiene un tiempo más largo, son 2 horas o 3 horas, bueno, hacemos un paréntesis, damos un descanso a las personas y volvemos entonces a conectarnos para continuar con nuestra clase de trabajo. Pero estar en la pantalla, en línea, bueno, a veces las personas también se cansan y nosotros tenemos que considerar la duración de nuestra clase online. No hable por más tiempo del que anunció al comenzar. Si usted en su clase dice que esa sesión va a durar 40 minutos, va a durar 60 minutos, bueno, procure estar en ese tiempo. Es importante también considerar la parte de las preguntas, del mentoring que usted va a hacer, y tome también eso o inclúyalo también en la planificación de su clase. Y esto es importante porque si las personas toman el tiempo para ir a su clase y piensan que esa clase va a durar 60 minutos y usted pasó hablando 2 horas, eso también indica que su clase no fue bien planificada. Entonces, considere la planificación de su clase, incluyendo el tiempo para preguntas y respuestas. Y al terminar las preguntas, las respuestas, usted cierre su sesión y no hable más de ese tiempo que usted estableció al comenzar. Considere la energía del grupo. Y esto es sobre todo en los periodos de clase más largas, ¿no? En esos encuentros que son más largos. A veces el grupo comienza con buena energía, están bien animados, pero a medida que va avanzando el proceso de formación, esa energía del grupo se va también terminando, agotando. Entonces, nosotros a veces tenemos que energizar al grupo nuevamente para que el grupo vuelva a tomar conciencia de dónde están y descansen y vuelvan entonces a tener la misma disposición con la que comenzaron la formación. Los descansos son importantes para
energizar al grupo o para descansar un momento y tomar la nueva sesión, bueno, hay que dar un descanso prudencial para que las personas tomen su refrigerio o se levanten de su asiento y puedan caminar. Es importante entonces que usted considere un tiempo de descanso si sus sesiones son más largas, que duran más de 60 minutos o de una hora allí, ¿no? Del que usted había planificado, o a veces tenemos encuentros y entrenamientos que son más largos y entonces hay que considerar esta parte del descanso para las personas. Las repeticiones ayudan a memorizar. Cuando se está dando una formación, bueno, es bueno repetir la idea, sobre todo hacer el repaso al final de la clase, para que las personas se lleven en la mente lo que nosotros tratamos en nuestra sesión. Repita las ideas centrales de su tema, de su presentación, cuáles fueron los puntos importantes que se trataron, para que las personas entonces tengan una idea de lo que se habló en la sesión de entrenamiento. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra actividad. Hemos visto algunas de las principales herramientas que debemos considerar al momento de dar nuestra formación online. Y ahora vamos a considerar nuestra actividad de la semana. ¿Qué vas a hacer tú en esta semana para poner en práctica este entrenamiento de esta sesión número 2? Bueno, lo primero que vas a hacer es grabar un video de 3 minutos con tu teléfono o con una cámara, dando una mini clase. Importante, colocas allí en tu estudio, grabas 3 minutos dando una mini clase, un tema que tú domines, que tú quieras compartir. Y el segundo paso, vas a luego observar en la grabación tu lenguaje corporal, cómo fue ese lenguaje en el video, que observas tú, tus movimientos, tus ademanes, los gestos que hiciste con tu cuerpo, las expresiones faciales, cómo te ves tú allí en esa grabación dando esa mini clase. Y también tienes que considerar el tono de voz, cómo hablaste, si hiciste silencios, pausas, si fue muy alto tu tono o si fue en un mismo ritmo. Bueno, todos esos elementos que están asociados con tu tono de voz. Y luego vas a hacer tu análisis, vas a destacar los puntos positivos que viste allí en tu grabación, que consideras tú que hiciste bien, y también los puntos que tú consideras que tienes que mejorar. Tú ves tu video clase y dices, oye, creo que debo mejorar aquí, debo mejorar acá, hice este gesto que no estaba consciente, las muletillas que utilicé. Bueno, todos aquellos elementos a mejorar en tu video clase, en esta mini clase, para poner en práctica esta lección número 2. Lección número 2. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos entonces en la próxima lección con el próximo encuentro. Y gracias entonces por su participación y nos vemos en el módulo 3 de nuestro curso de formación online.